La pandemia generada por el COVID-19 ha causado confinamiento en muchos hogares y por lo tanto el incremento de la violencia física hacia las mujeres dentro del ambiente doméstico. La mayoría de veces ocurre dentro del ámbito familiar. La violencia de género es una problemática que ha dañado por generaciones a las mujeres, a la humanidad, y no vamos a resolver esto negando o tratando de ocultar. Debemos tomar acciones que ayuden a erradicar la violencia de género. Según la Ley 3036-4, artículo 8, entre las modalidades de violencia tenemos violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica y violencia patrimonial. Tomando datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a octubre de 2020 han tenido 7.488 casos de personas afectadas por hechos de violencia. Este es el testimonio de una madre de familia que se sobrepone al hostigamiento de su pareja en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Llamaremos Susana a nuestra invitada para preservar su identidad. Susana se seca las lágrimas a medida que cuenta su relato. La voz se le entrecorta y aún no se explica cómo llegó a esta situación. Hace 12 años está conviviendo con un hombre que dice amarla mucho. Ella antes de la pandemia trabajaba como asistente en un consultorio odontológico. Era una manera de aportar al sostenimiento familiar, ya que su conviviente es electricista, pero tiene trabajos eventuales, nada seguro para el sostenimiento de la familia. Para ir a trabajar tenía que levantarse temprano, preparar el desayuno, atender a sus niños y atender a su pareja. Dejar cocinado, su esposo la llevaba y la recogía las veces que no trabajaba. Le revisaba el celular y para ella era algo normal porque es su marido y sentía que tenía todo el derecho de hacerlo. La primera vez que recibió el primer acontecimiento de violencia fue hace 6 años. Ella había asistido a un matrimonio con su pareja y encontró en esa reunión a un compañero de estudios de primaria, quien se contentó de verla y compartieron números telefónicos. Su esposo le sacó de la reunión al promediar la 1 de la mañana y la llevó a su casa y le tiró patadas y jalones de pelo. Le dijo que era una cualquiera, que no se hacía respetar, que estaba coqueteando delante de toda su familia, que era una sinvergüenza y no paró de golpearla hasta que le pida perdón. Y así cada vez iban sucediendo eventos que ella lo tomaba de forma normal. Para ella todo lo que hacía su pareja era porque la amaba. Muchas veces la celaba con los dentistas, con los que trabajaba, y cuando llegaba más de las 11:30 la bofeteaba o la pateaba en el estómago, le revisaba los teléfonos, le había prohibido tener redes sociales, pero cuando vino la pandemia y se suspendió todas las actividades, Susana se quedó sin trabajo y tenía que estar las 24 horas del día al lado de su esposo. Cada día era peor, le revisaba el celular, no permitía que converse con su familia, le aisló de todo contacto con su entorno familiar y amical, pero cada día se ponía más agresivo, tanto con las niñas como con ella, y cuando ella le daba la contra, inmediatamente la bofeteaba o le jalaba de los cabellos, delante de sus 3 menores. Ella lo justificaba y les decía que su padre lo hacía porque estaba estresado por la pandemia y no había dinero en casa, hasta que llegó el día crucial. Susana había sido beneficiada de otro bono y tenía que ir al Banco de la Nación a cobrar dicho bono. Susana dice: él se mostraba amable ante el resto de la gente mientras estuvimos en la cola. Yo estaba hablando por el celular con mi madre, contándole que había recibido un segundo bono, pero al llegar a la casa de mi suegra, donde vivimos, ni bien abrí la puerta me golpeó mucho, me pateó la cabeza, me jalaba el pelo e intentó tirarme por el balcón de la casa. Yo gritaba y pedía ayuda, recuerda angustiada y llorosa. Los vecinos fueron testigos de dichos golpes y llamaron a la policía. Mientras los vecinos la auxiliaban, su pareja se dio a la fuga. Susana llegó al centro de emergencia mujer y recibió la ayuda que necesitaba. Realizó las denuncias respectivas. El caso de Susana no es aislado. Muchas mujeres que sufren violencia de género se ven obligadas por la cuarentena a quedarse encerradas con sus agresores
y el pedido de ayuda se dificulta en este contexto. En efecto, desde que comenzó la cuarentena, la línea 100 ha recibido más de 120 llamadas por violencia familiar durante la pandemia. Si en la ficha de valoración de riesgo has expuesto cuáles son tus necesidades y las razones por las cuales denuncias, que esta es una cuestión recurrente en el tiempo, entonces vamos a hablar de que lo que le estás pidiendo al juez le está fundamentando de por qué el juez debería protegerte en una manera integral y de una manera de repente drástica, sacando la agresión de tu casa. Pero si no cuentas cómo son las cosas, o si no dices en frente de que si hay niños, que ellos también están en riesgo o en vulnerabilidad, si no le cuentas que además de eso golpea a tus hijos, te golpea a ti, que es una constante, que llevan 10 años en lo mismo, que bebe alcohol, que fuma drogas o que de repente hace algún comportamiento que te ponga en un estado de riesgo, si no cuentas nada de esas cosas, el juez no tiene forma de saberlo. Y eso sería importante que lo pongas de conocimiento. Podemos concluir que la violencia contra la mujer constituye una grave violación de los derechos humanos de la mujer. Esta violencia puede provocar traumatismos, enfermedades y en casos extremos la muerte. Es por ello que nuestro deber es prevenir a través de la difusión de este video. Ayúdanos a salvaguardar la integridad física, mental y emocional de la mujer.